en el recinto, en la Cámara Baja, las discusiones, las peleas que se concitaron allí y puntualmente lo que fue la reacción por parte del presidente de la Cámara de Diputados, hablamos de Emilio Gonzó, cuando un grupo de legisladores, en principio entendemos, fue a increparlo, ¿no? Esto es lo que se ve en la imagen. Bueno, uno de esos legisladores era Leopoldo Moró y nosotros estamos en comunicación telefónica con él. Moró, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí Daniela Ballester y Julián Guarino los saludan. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bien, un gusto en escucharlo. Bueno, ¿cuál es, a ver, el análisis que usted hace de lo que se ha vivido en las últimas horas y después puntualmente le vamos a preguntar por lo que fue en el día de ayer ese intento de dar quórum por parte del gobierno? Bueno, a ver, todo lo que pasó ayer, la militarización del Congreso, la brutal represión de la Gendarmería que cayó sobre los ciudadanos que marchaban y sobre los diputados, 8 de ellos terminaron heridos en la enfermería del Congreso, el intento de armar una sesión trucha, todo eso es mucho más elocuente que todas las cifras, todos los análisis que nosotros pudimos hacer, todos los discursos que hicimos en las últimas semanas, en los últimos días en torno a la ley. ¿Por qué? Porque demuestra de manera, reitero, absolutamente elocuente que esta es una ley que está hecha contra los intereses de la sociedad argentina. Porque nadie llega a tal extremo de poner en riesgo incluso el Estado de Derecho, si no es que intenta sacar algo que va a perjudicar a la mayoría del pueblo argentino. Lo que se vivió ayer fue un bochorno que además recorrió en imágenes el mundo, no solamente lo hemos visto y vivido los argentinos. Un mundo que ya está sensibilizado porque deportamos un noruego, una periodista inglesa que venía a cubrir en la OMC, que está sensibilizado por la muerte de Nahuel y de Maldonado, que está sensibilizado por la persecución política y judicial de opositores. ¿Por qué traspasaron este límite? Bueno, porque efectivamente el gobierno está desquiciado. Tan desquiciado está que ayer intentaron que los diputados de la oposición no llegáramos normalmente al Congreso. Yo le voy a contar mi experiencia personal. ¿Están ahí en el aire? Sí, por supuesto. Sí, estamos viendo las imágenes en pantalla de lo que sucedía ayer fuera y dentro del Congreso. Bueno, yo llego, alrededor de las 11 de la mañana, me encuentro con esos retenes de Gendarmería y de Prefectura y de Policía Aeronáutica y de Policía Federal. Detrás mío viene el diputado Filmus y no me dejaban pasar con el argumento de que no tenía la credencial que me acreditara como diputado. Y la verdad, Julián y Daniela, que no la tenemos. ¿Saben por qué? Porque asumimos hace unos días atrás y todavía la Cámara no la emitió. Sí. Entonces no nos dejaban ingresar. Yo ahí empecé a sospechar de que esto venía muy pesado. ¿Por qué? Porque yo creo que ellos lo que intentaron es, en la creencia de que iban a juntar quórum, que juntado el quórum, se frenaban los diputados de la oposición en los retenes y terminaba votando a favor de la ley la Gendarmería. Cuando pudimos ingresar, reclamando, gritando, empujando, nos encontramos con que la Gendarmería desata a las 2 de la tarde, justo a la hora que se va a iniciar la sesión, una brutal e injustificada represión. Va punteando un camión hidrante contra la gente y hasta ese momento no había volado ni una piedra. Y le tuvimos que poner el cuerpo a los pelotones que avanzaban. Y no es como dijo la diputada Carrió en el recinto, que en los gobiernos populares se hace la fiscal de la República y cuando vienen gobiernos de la oligarquía como este, actúa de abogada defensora de la represión y los corruptos. No es que nosotros nos tiramos sobre la Gendarmería, pusimos el cuerpo y gracias a Dios que lo hicimos, porque pudo haber habido ayer en la Argentina otro Nahuel y otro Maldonado. Estaban desquiciados. A las 6:30 de la tarde, la Gendarmería, y lo digo con responsabilidad, se quedó sin parque de municiones de tanta represión. Y las autoridades de Gendarmería le reclamaron al presidente y a la ministra que se habían quedado sin parque de municiones. 5 horas continuas de represión. ¿Moró? Cuando entramos al recinto, nos encontramos con que el presidente proclama un número de diputados que estaban sentados en la banca que no eran tales. Él dice hay 129 presentes, que es el número exacto y estricto para iniciar una sesión. Sí. Y no había 129 diputados sentados. Eso duró una milésima de segundos, porque cuando se descubre que no había 129 diputados, gracias al reclamo que ahora se pretende presentar como si fuera
incidente provocado por nosotros, cuando se produce el reclamo, desaparece del tablero el 129 y no vuelve nunca más porque nunca existió. Cuando usted se acerca, o ustedes se acercan a Emilio Monzó, al presidente de la Cámara, se acercan para reclamarle esto que nos está contando. Dos cosas, para reclamarle por la represión en la calle, sí, por los diputados que estaban en la enfermería, que ya se lo había reclamado Rossi, y por el intento de inventar una sesión que no existía. Ahora, diputado, a ver, en función de lo que son las crónicas de esta mañana y de distintos periodistas que estaban en el lugar y de un trabajo de reconstrucción que se hizo a última hora del día de ayer, estoy mencionando a los periodistas como Noelia Barral Grijera, como Gabriel Suet de La Nación. Bueno, ellos hicieron la reconstrucción y lo que consignan es que efectivamente el gobierno tuvo quórum durante 3 veces, en 3 oportunidades el gobierno tuvo quórum. ¿Qué responde a esto? Si eso fuera cierto, era todo muy sencillo. Yo he sido presidente de la Cámara. ¿Sabes qué tenés que hacer frente a una situación de ese tipo? Tenés que decir, señores diputados, tomen asiento que voy a pasar lista. Bueno, pero justamente por eso se lo pregunto, porque lo que algunos señalan es que usted y otro grupo de legisladores, al notar que efectivamente estaba el quórum, se dirigieron a increparlo al presidente de la Cámara. El presidente de la Cámara tenía que pasar lista. Pero le estaban reteniendo el micrófono, Moró. No es cierto. Pero el eso... presidente de la Cámara, él se levantó airado porque está tan nervioso como Macri y empezó a tirar trompadas al aire y volvió a sentarse y nunca llamó. Y es más, la diputada Carrió, cuando pide la palabra, dice, voy a hablar en una sesión en minoría. Repasen el video, lo dice con todas las letras. Sí, efectivamente es así. ¿Y por qué dice voy a hablar en una sesión en minoría? Porque cuando se está en minoría es porque no se tiene quórum, chicos. Bueno, ahí ya lo habían perdido, ¿no? Obviamente. Digo, a ver, nunca tuvieron el quórum, Julián. Lo inventaron. Por eso no pasaron lista, por eso la diputada Carrió reconoce que está en una sesión en minoría. Nunca tuvieron el quórum. Moró, ¿qué puede decirnos respecto de, porque bueno, Julián recién hablaba de una lista, ¿no?, de los legisladores que habían estado ahí y a raíz de la cual se llega a la conclusión de que hubo quórum. Pero José Orellana es uno de los legisladores que aparece en esa lista, pero que aparentemente ha negado que estuviera dando quórum. Nunca hubo quórum, trucharon el quórum. La desesperación del gobierno era inmensa y el desquicio del gobierno llegó al presidente de la Cámara. Y ahora además, porque ya no estaba en discusión la ley, chicos, estaba en discusión la democracia. Ayer, estaba en discusión la democracia. ¿Cómo va a funcionar un Congreso sitiado por fuerzas militares? Bueno, hay otro punto y otra denuncia que ustedes realizan que tiene que ver, nosotros hemos mostrado las imágenes, tiene que ver con la presencia de diputados truchos, por decirlo de alguna manera, diputados que no habían llegado a jurar, que por lo tanto no debían estar en sus bancas, y la presencia de Nicolás Massot, en un momento sentado allí ocupando esa banca para que después la ocupara otro legislador. ¿Qué van a hacer respecto de esto? Uno se pregunta, hay cuestiones de la política que después se pierden, ¿no? Quedan en nada. Mira, si había 2 diputados que no debían sentarse a ver, Daniela, ¿lo hicieron? A ver, Daniela, lo primero que nosotros vamos a hacer es establecer quién tuvo la responsabilidad de ordenar el operativo de ayer, porque el que lo hizo pudo haber provocado una tragedia que no ocurrió de milagro, o más que de milagro no ocurrió porque los diputados estuvieron todo el tiempo en la calle poniendo el cuerpo. Bueno, uno entendería que fue la ministra Patricia Bullrich. La ministra dice la ministra dijo públicamente que fue el presidente de la Cámara el que le pidió ese operativo. En off el presidente de la Cámara lo niega, pero ahí es imprescindible establecerlo, porque si es la ministra, tiene que someterse a un juicio político por haber intimidado de esa manera al Congreso de la Nación. Y si es el presidente del cuerpo, es mucho peor, porque estaría faltando a sus deberes y responsabilidades para con su colega, los privilegios que tienen su colega para poder transitar libremente, el privilegio que tienen para poder entrar y salir de una sesión. Entonces digo, lo primero que hay que hacer es eso. Ya no se está discutiendo la ley. Se está discutiendo la democracia en la Argentina. ¿Y qué le respondería a aquellas personas que pueden decir, bueno, pero estaban arrojando piedras frente al Congreso y esta gente podría haber ingresado, los manifestantes, no quiero decir esta gente? Los manifestantes... Yo le puedo decir 2 cosas. Sí. En primer lugar, que todos los testimonios nuestros que estábamos ahí, y mañana vamos a repasar el horario exacto, pero yo creo que fue alrededor de las 2:05, demuestran que fue la Gendarmería la que inició la represión con un camión hidrante que nosotros pudimos frenar frente a las vallas
que inició sus movimientos a las 2:05. Te digo más, personal de Policía Federal, antiguo del Congreso, y personal de Policía Federal que estaba formado afuera, oficiales de la Policía Federal nos decían a nosotros, esto es un disparate, es una provocación absolutamente innecesaria por parte de la Gendarmería. En segundo lugar, esto pasa porque la ministra ha dicho públicamente que la Gendarmería y la Prefectura tienen el beneficio de la duda y del principio de inocencia frente a cualquier cosa que hagan, entonces hacen cualquier cosa. Por eso está en riesgo la libertad y la integridad física de los argentinos, porque tenemos una ministra que le ha dicho a la Fuerza de Seguridad públicamente, hagan lo que quieran, que ustedes tienen el principio de inocencia. En tercer lugar, sí, efectivamente, después de que se desata la represión, empieza a haber una contestación de los manifestantes. Lo que pasa es que los medios dominantes, los medios hegemónicos que quieren resignificar lo que pasó y hoy te hablan de que se obstaculizó el tránsito y todas estas pavadas, lo que no te dicen cuando dicen, sí, había encapuchado, no había encapuchado, había gente que se ponía pañuelos porque no aguantaba el gas pimienta. ¿Qué va a pasar el lunes o qué cree que tiene que pasar el lunes teniendo en cuenta que hay una reunión prevista para el mediodía de hoy con diputados y con gobernadores y va a haber un intento? Bueno, y Elisa Carrió y algunos otros ya anticiparon que el lunes esto va a avanzar en el recinto. Yo creo que lo que tiene que pasar es que el gobierno tiene que retirar el proyecto. Es un proyecto hecho contra toda la sociedad argentina, que repudió la CGT, las dos CTA, la Confederación General de Trabajadores, los abogados laboralistas, previsionalistas, abogados que son cercanos al gobierno como Sapsay y Long, dicen que es inconstitucional, y lo es en 2 artículos, no solamente en uno. No hay nadie que no se haya pronunciado en contra. Ahora, diputado, lo que terminaría pasando en ese caso es que el gobierno tendría que dar de baja no solo la reforma previsional, sino también las otras reformas que está impulsando, porque usted sabe que busque recursos en otro que lado. Muchos aspectos dependen una de otra. Sí, señor, tiene razón usted, Julián, pero que busque los recursos en otro lado, que grave la especulación con Levac. El martes vencen 500.000 millones de pesos de Levac. Que se termine, no digo que se termine esa bicicleta, porque si la terminaran de la noche a la mañana, la Argentina revienta y vuela por los aires, pero que graben la manipulación de intereses de la Levac, que restablezcan retenciones en la minería. ¿Y qué piensa Moró de las reuniones que se están dando prácticamente en este momento, un poquito dentro de algunas horas también, con los gobernadores, digamos? ¿Cuál es el papel que tienen los gobernadores en todo esto? Y en este caso, el gobierno que está tratando, bueno, de llevar adelante esta reforma con el apoyo justamente de las provincias. A ver, los gobernadores están tratando de que los compensen del dinero que le va a dar el gobierno a Vidal para la campaña del 2019. Estos miles de millones de pesos que le sacan a los jubilados, pensionados por discapacidad, chicos de la asignación universal por hijo, fundamentalmente van a ir a parar a manos de Vidal. Los gobernadores quieren que se lo compensen. Vidal va a recibir 65.000 millones y ellos 15.000 millones. Lo que pasa es que los gobernadores habrán advertido a través de estas imágenes que no solamente están contrariando las necesidades, los beneficios del interés del pueblo argentino, sino que esa plata, si se sanciona esta ley, apenas le alcanzarían las gobernaciones para pagar bolsas de comida, comedores comunitarios, remedios en los hospitales, porque le estalla la crisis en la cara y además le cae en las provincias brutalmente el consumo. Nosotros tenemos hecho un estudio de lo que significa esta ley en materia de disminución de consumo en las provincias, porque en las provincias tienen jubilados nacionales, pensionados por discapacidad y fundamentalmente tienen chicos que están cubiertos por la asignación universal por hijo que también se recorta y todo eso cae en una disminución del consumo. Diputado, quiero preguntarle con respecto a algo que hizo mucho ruido en el día de ayer. No solo una fotografía que dio vueltas por las redes sociales donde se veía a legisladores de distintos bloques, ¿no? Del Frente Renovador por un lado, del Frente para la Victoria PJ por otro, de la izquierda, y la declaración por parte del jefe de gabinete de Marcos Peña diciendo, bueno, prácticamente estamos en presencia de grupos opositores piqueteros en el Congreso, ¿no? En referencia a ustedes, ¿no? En referencia a quienes forman parte de Unidad Ciudadana, el Frente para la Victoria, el Frente Renovador, la izquierda. Digo, ¿cuál es la respuesta que usted puede ofrecer a eso? En primer lugar, que esa enumeración que acaba de hacer usted, Julián, demuestra que no era solo el kirchnerismo el que estaba oponiéndose a esta legislación. En segundo lugar, que no era solo el kirchnerismo el que
estaba tratando de frenar la represión. Efectivamente, en ese párrafo tiene razón, era toda la oposición, lo que demuestra la resistencia que tiene esta ley, porque hoy en la enumeración me olvidé de agregar que además se opone, valga la redundancia, toda la oposición. Después las declaraciones de Peña son las de un chetito de Barrio Norte que no tiene idea del desastre que ayer pudieron haber provocado en las calles de Buenos Aires, porque yo desde el 2001 en adelante no vi una represión de tantas horas y tan extendida geográficamente. Y gracias a Dios, o gracias a los diputados que pusimos el cuerpo, reitero, a pesar de lo que dice Carrió, pudimos evitar una desgracia mayor. A ver, diputado, yo lo que quiero decirle con respecto a esto es, usted ha dicho recién que Peña es un chetito de Barrio Norte, esto es lo que usted ha señalado. Efectivamente, que no entiende nada de todo esto. Estamos hablando del jefe de gabinete. Sí, lo único que saben ellos es blanquear dinero de familiares, porque la primera gran estafa a los jubilados fue precisamente la famosa reparación histórica donde contrabandearon o incluyeron la ley de blanqueo. La reparación histórica no benefició ni por cerca a la cantidad de jubilados que ellos dijeron que iba a beneficiar. Desfinanció el sistema de la seguridad social, pero sí le permitió que el presidente le hiciera por decreto o le habilitara por decreto el blanqueo al hermano de 44 millones de dólares, a toda la familia de Macri de un total de 180 millones de dólares, a Peña Brown, el primo del jefe de gabinete, también. Hay 3.000 millones de pesos de Nicky Caputo, los familiares del presidente, los familiares de Peña, etcétera, que fueron blanqueados, no traídos a la Argentina, porque los exteriorizaron pero no los trajeron a la Argentina. Estamos efectivamente frente a un gobierno que quiere una sociedad piramidal, donde en la punta 4 millones vivan bien y 40 millones la vean del otro lado del alambrado del country, que es donde alcanza la mirada de Macri y su gobierno. Queremos agradecerle muchísimo por esta comunicación con nosotros, ha sido muy amable. Gracias, que les vaya muy bien. Gracias.